a conocer esta historia de resiliencia de Raquelita Guerra Mella. Yo de verdad nunca pensé que él fuese capaz de tanto. Y aparte de asesinar brutalmente a la abuela, tu madre, esa gran mujer que fue doña Rina, te dejó Gustavo tirado por muerto con más de 16 puñaladas. Bueno, fue un transcurso muy largo y fuerte de escuchar y ver, porque aún podía presenciar cosas horribles que hizo. Ella no se enfocó en que estaba muriendo. Ella se enfocó en darle a Gustavo La energía. la energía y la fortaleza. Y así son las cosas en la vida. Raquel. Segundos en el que tú tomas una decisión. Gracias por haber sobrevivido para ser testimonio de que la fe mueve montañas. Tú estás consciente que tú tienes un gran propósito. Hola mi gente querida, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Mujeres al Borde Podcast. Un episodio muy especial porque tengo ya un buen tiempo esperando este momento, que el tiempo de Dios es perfecto, de presentarles finalmente a Raquelita Guerra. Bienvenida Raquelita. Muchísimas gracias, Ingrid, un placer. Raquelita, que en realidad es Kirsi Raquel Guerra Mella. Raquelita, madre de 4 niños hermosos, tus tesoros, hija de una gran mujer, una cocinera abnegada que lleva la cocina en las venas. Así es, Ingrid. Vamos a recordar un poquito de dónde viene Raquelita. Háblame de esa abuela y esa mamá que te formaron y te enseñaron el amor, el deber ser y la buena cocina. Gracias, Ingrid. De verdad, un placer estar aquí contigo. Gracias por ser paciente, casi 3 años esperando este momento. Y de verdad que todo tiene su justo tiempo para que todo se dé. Bueno, te cuento, Ingrid, que mi nombre es Kirsi Raquel Guerra Mella. Soy hija de Reina Margarita Pérez Mella, una gran mujer. Como decimos en mi época, una persona súper cool. De verdad, quien conoció a mami sabe que me quedo corta tratando de explicar lo maravilloso que ella fue. Cómo era mi mamá, Rina. De verdad, una persona súper chula, bohemia, alegre. Su distintivo era su sonrisa y su alegría. Tú mencionas a doña Reina, cariñosamente doña Rina, como la conocen, como una mamá y una persona muy ápera. Muy ápera, muy cool, de verdad, súper compañera, amiga, apoyo, de verdad. Era una persona pacifista. ¿De dónde venían ustedes? ¿De dónde vienen? Háblame un poquito de cómo te criaron, de qué vivía tu abuela, tu madre. Bueno, a mi abuela nunca la conocí, a la madre de mi mamá, pero sí tuve una persona muy especial para mí, que es mi segunda madre, mi tía Ana Bélgica, cariñosamente Cuchi. Ella y mi mamá fueron quienes me criaron, quienes me dieron la inspiración de la cocina. Mi mamá era una persona que dentro de los trabajos que hacía para mantenerme a mí, era tener su propio negocito y también cuidaba a una persona, a la señora Hidaka, una persona sobreviviente de Hiroshima y Nagasaki y con quien ella aprendió toques culinarios muy distintivos que marcaron mi gusto y mi paladar. O sea, mi mamá cuando iba donde la señora Hidaka traía unas bolitas de arroz con algas rellenas de unos encurtidos de jengibre súper ricos y que quedaron en mi memoria gustativa. Y desde ahí a mí me interesó la cocina. También mi mamá tenía unos trucos súper chulos con dejar fermentar la carne y hacer un locrio con eso. Mi tía hacía también preparaciones súper chulas con productos del mar. O sea, una rica variedad de sabores, gracias a que mi mamá era una persona que se la buscaba como sea. Ay, qué linda. Como sea. Dime una cosa, Raquelita, ¿cuándo tú descubriste ya como niña, como jovencita, que tú también serías cocinera? Bueno, desde muy pequeña, desde muy joven, hacía comida en mi casa, cocinaba pasta, me ponían a hacer un arrocito con huevo y yo le daba un toque diferente a la pasta, siempre la hacía que la gente decía, ¿pero qué tú le echaste? Y no, era simplemente como el amor que le ponía a todo, como me enseñó mi mamá. De que más adelante llegara Ricardo Antonio a tu vida, ella te fue preparando para ese momento. Me preparó para un mundo hostil, en el que ella utilizaba términos como nadar con tiburones o flotar sobre la mierda.
así, mi mamá. Tenía una visión clarísima del mundo, Wow. clarísima. Y siempre me decía, aunque tú no lo creas, tú eres mucho más fuerte que yo. Y esas eran dentro de las palabras que ella, antes de morir, siempre me decía. Tú eres tan fuerte y tú no tienes una idea de tu fortaleza. Pero luego que pasó lo que pasó, una de las cosas que me dio fortaleza a mí fue escucharla diciéndome, eres fuerte. Increíble. Y tener la determinación de en un segundo decidir si seguir adelante o quedarme tirada en el piso, porque el golpe que había recibido había sido letal. Y no solo yo, todos mis hijos que vivieron de una forma impactante. O sea, los niños estaban durmiendo. Mira, antes de ir al momento donde Ricardo Antonio, quien era tu pareja y padre de 3 de tus 4 hijos, le quitara la vida a tu madre e intentara acabar con la de tu hijo Gustavo. Una historia que hoy podemos hablarla porque se tuvo que hacer de conocimiento público para que se pudiera hacer por lo menos una parte de la justicia no divina, pero legal. Sí, por lo menos para conseguir 30 años de una probable paz que esperamos que nos dure, porque la verdad que Ha sido un tiempo difícil. ha sido un tiempo muy complicado. Raquelita, cuando tú llegaste a MasterChef, Raquelita fue de las 5 finalistas de MasterChef en el 20. Así es. Entonces, cuando tú llegaste a MasterChef, que fue un sueño que no surgió desde el propósito, quiero poner a la gente en contexto. Primero, ¿cómo llegas tú a MasterChef, que es donde te haces conocida por muchos de nosotros? Y yo lo que quiero es superación personal y una vida mejor para mis hijos. MasterChef fue la carrera. MasterChef fue la carrera a sobrevivir, porque ya tenía 10 años luchando con una relación con una persona a la que amé, de la que me enamoré y que tenía toda la fe de tener una familia. Por eso tuve 3 hijos con él. Pero llegó un momento en que la situación de la relación se puso muy cuesta arriba. Y ya era una cuestión de que no quería que mis hijos crecieran viendo esa violencia. Raquelita. No quería. Entonces, una vecina del frente de mi casa, que sabía mi talento, que yo tenía mi puestico de comida donde yo vendía mis picaderitas y mis cositas, me dijo, pero tú tienes talento, Raquel, ¿por qué no participas en MasterChef? Yo no tenía ni siquiera el medio de cómo lograr un teléfono, una computadora, estaba muy análoga, muy enterrada en familia, esposo, hijos, no tenía la facilidad, es la verdad. Y esa persona me ayudó, me inscribió, ni siquiera fui yo misma. Ella, mediante su correo, su computadora, ven, yo te voy a inscribir, increíblemente de 3,000 aspirantes. La persona que ni siquiera podía inscribirse por sí misma y no tenía la posibilidad, fui elegida. Ahí fue donde yo empecé a ver que mi camino era la gastronomía, que de verdad la pasión que me hacía a mí vibrar era la gastronomía, era la única forma de terapia que yo utilizaba para poder sobrevivir a los momentos amargos, porque yo transformaba el sufrimiento en comida. Me iba a la cocina en momentos quizás acababa de agredir, con agresiones verbales que quizás me hacían sentir muy mal, donde yo me sentía súper humillada, donde me sentía desvalorada. Y a través de la comida, a través del amor que le ponía a la comida para que mis hijos fueran felices, por lo menos comiendo algo rico, ahí entonces entendí que esa era mi terapia y también mi vía de escape. La comida, la cocina, de verdad la cocina me hace vibrar. Qué belleza. Es donde yo de verdad, yo vibro muy alto cocinando. Cuando tú llegaste a MasterChef, que te diste a conocer rápidamente por la historia que tenías tan inspiradora de esta mujer que vendía cosas en su hogar para sostener a su familia, ¿verdad? Hasta llegar al programa, uno de los más famosos del mundo, un reality que nos honraba aquí, nos honra con su presencia en República Dominicana. Y te diste a conocer con tu participación, porque fue sobresaliente. En ese momento, ¿ya tú estabas en una etapa difícil de la relación tóxica con tu pareja? Complicadísima. El que yo entrara a MasterChef fue un detonante letal, porque
Él sabía que esa era mi forma o mi oportunidad de yo tener visibilidad. Y ese tipo de hombres o ese tipo de patrón de conducta no va a favor de la visibilidad en las mujeres. Todo lo Abusados, todo lo contrario. O sea, una de las cosas que él me decía era, tú eres muy talentosa, Raquel, y si tú llegas ahí te vas a dar a conocer, pero eso va a pasar si yo lo permito. O sea, era una persona que tenía una visión clara de lo que tenía en su casa, de la mujer que tenía en su casa. Raquelita, ¿en qué momento, o sea, cómo él llega a tu vida? ¿Cuáles fueron esas señales que ahora tú entiendes que tú no viste a tiempo de que era un agresor? Era un tipo, una bella persona aparentemente. Y físicamente era una persona muy bonita. ¿Lo conociste en la universidad? Ujú. En la UAS. Era una persona que se veía muy bien y tenía mucha educación. ¿Qué te enamoró realmente de él? Su fortaleza era una persona sobreprotectora que me cuidaba, me dio buena vida en su momento. Claro que sí. ¿Y Sí. cuándo las cosas empezaron a cambiar? ¿Y qué tú crees que hizo que cambiaran? Que quizás lo que al principio por amor toleré, porque estaba enamorada, lo dejé pasar. Llegó un momento que me empezó a molestar. No entendía quizás en un momento determinado su forma de hablarme. Yo también en su momento ante la situación me torné agresiva, no me quedaba callada, quizás no fui lo suficientemente sumisa en un momento determinado, como quizás debí ser para evitar las agresiones, pero llegó un momento en el que me pregunté por qué tengo que doblegarme tanto si tú también puedes poner de tu parte. ¿Tú no piensas, ahora que lo estamos conversando, que pasado el tiempo y que él te mostró realmente quién era, que quizás esa sobreprotección que en un principio te enamoró, esa Que me fortaleza, enamoró, claro. era una señal de que iba a ser una persona controladora? Y no lo vi. No lo vi como que me estaba controlando. No lo ¿Podemos? vi como que era una persona dominante, Ingrid. Lo vi como una persona que nos enamoramos y él me estaba protegiendo. Yo quiero saber algunos ejemplos de esos gestos que hoy tú entiendes que fueron una señal que no viste, de No, su el exceso man- de protección. No, de no permitir que hablara. Es una de las grandes señales de que solamente se tiene que hacer lo que él diga y que mi opinión queda en segundo plano. Esas son señales muy claras y que todas las personas que tienen esa conducta la expresan o la manifiestan en algún momento. Hablábamos ahorita fuera del aire de que hay una violencia que es parte de la violencia de género intrafamiliar que no se habla mucho y que tú la conoces, que es la violencia económica. Es la primera arma de la cual te deshabilitan. La economía es un arma que todos necesitamos para poder subsistir y manejarnos en este medio, en este sistema en el que vivimos. Desarmarte económicamente es quitarte una fortaleza con la que tú puedes en algún momento determinado decir, me voy, no puedo más. ¿En qué momento y cómo se dio eso en tu familia, en tu casa? Mi mamá, al ser una persona humilde, mi mamá vivía conmigo. Mi mamá vivió unos años en Samaná con Gustavo, mientras yo estudiaba aquí en la capital. Y mi mamá era una persona que no tenía una casa propia, por lo cual nosotros no podíamos decir, bueno, deja a ese hombre y ven a mi casa. Esa fue otra de las armas que a nosotros no nos sirvió. O sea, no nos favorecía no tener esa disponibilidad de tener un lugar donde ir. Y teníamos que luchar esa batalla en el campo de batalla que era mi casa, donde yo vivía con él, una casa que la pagaba él, claro. ¿Qué tuvo que pasar para que ya tú empezaras a sentir miedo, donde las agresiones, más allá del maltrato verbal, escalaron? ¿Cuál fue ese momento donde tú dijiste, wow, temo por mi vida y la de mis hijos? Porque se intensifican, las agresiones se van intensificando, las palabras se vuelven más ofensivas, en verdad, y la respiración se acorta y la voluntad se te va. Y es donde tú tocas fondo y dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué tengo que vivir así? La vida es más feliz, la vida es más bonita. Mis hijos merecen una vida en la que puedan crecer
siendo hombres de bien, serán cabeza de familia. Si la sociedad, por la mala crianza o por cualquier otra razón, no me pudo dar un hombre que me valorara, que la vida así no es vivir, que mis hijos no merecen vivir una vida así. ¿Tú entiendes que tus hijos se estaban dando cuenta de que había una relación abusiva? Es que había agresión delante de ellos. ¿Había agresión delante de ellos o también hacia ellos, Y honestamente? también hacia ellos. ¿En algún momento escaló más allá de la económica y de la verbal a la física? Sí. ¿Delante de los niños? Sí. Ese tipo de acciones y de intolerancia es lo que me hace de verdad tomar la decisión de dejarlo. Se habla de un país altamente machista, de un sistema de creencia, de una crianza que incluso lamentablemente viene mayormente de las madres, y eso es un hecho con lo que venimos creciendo y que tenemos que cambiar ya, ayer. Con todo lo que tú has vivido, ¿cómo tú estás cambiando la crianza y empoderando a tus hijos para que jamás se vean en la situación ni del agresor ni de la víctima? Primero, Ingrid, ellos mismos, a través de la existencia de su vivencia que han tenido que vivir, la vida misma los está educando. La vida que les tocó vivir, como a cada una de las personas, nos toca una vida. La vida que les tocó vivir a ellos, les está enseñando. Yo soy simplemente una guía de cómo entender y de cómo hacerles entender a ellos desde mi propia vida y de lo que me ha costado sangre, sudor y lágrimas entender. En ese contexto es que yo les explico la vida que a ellos les tocó vivir, porque ellos mismos han demostrado la fortaleza que tienen. Y yo lo que hago es darle amor y a través de mi ejemplo, como me dice Gustavo todos los días, a través de tu ejemplo a nosotros no nos queda más que seguir luchando. Qué bello, Gustavo, tu primogénito, Mi que caballero. salvó la vida inclusive de su hermano. Tú sabes que te quiero pedir permiso para invitar a Gustavo a este set con nosotros, porque para mí él es un chico, ya un joven adulto con mucho propósito. Excepcional, es un chico excepcional. Él es excepcional. Vamos a conocer a Gustavo Rodríguez, un joven maravilloso, como tú dices, tú, Caballero de armadura dorada. que lo diga ella, suena más bello, su hijo. En el 2022, tu madre, tu abuela, doña Rina Pérez Mella, como la conocíamos, fue brutalmente asesinada con 29 puñaladas de quien fuera el padre de tus hermanos y la pareja de tu madre por mucho tiempo. El hombre que en algún momento escogiste para padre de tus hijos, Para que sea mi protector. para que sea tu protector. Y aparte de asesinar brutalmente a la abuela, tu madre, esa gran mujer que fue doña Rina, te dejó Gustavo tirado por muerto con más de 16 puñaladas. Gustavo, mi hijo, gracias por abrir tu corazón con nosotros. Gracias por haber sobrevivido para ser testimonio de que la fe mueve montañas. Tú estás consciente que tú tienes un gran propósito. Sí, así es. Gustavo, ese día, la persona que lo vivió, que vio morir a su abuelita, Gustavo, aquel fatídico día, tú eres la única persona que fue testigo presencial, lamentablemente, mi hijo, de lo que ocurrió. Y estás vivo para algo. Y yo te quiero pedir con cariño, con empatía y disculpándome porque no quiero remover esas heridas, pero si juntos podemos lograr que su historia toque o salve la vida de alguna mujer, de algún hijo, de alguna familia, habrá valido la pena. Gustavo, ¿podemos volver a ese día y que tú nos expliques qué pasó? Sí, con un poquito de dificultad, pero sí puedo. Gracias, Gustavo. ¿Me cuentas? Bien, para empezar yo estaba tranquilo en mi habitación, terminando algunas asignaciones. En ese momento estaba en el Politécnico, terminando. Y salgo de la habitación simple y llanamente a preguntar dónde está mi hermano Arturo, porque nosotros vivíamos tranquilos en casa y yo siempre buscaba a Arturo para jugar o hacer algo. ¿Qué edad tenía Arturo? ¿Tiene Arturo y en ese momento? En ese momento tenía alrededor de 10 años. Ok. Y ahora tiene 13. Le pregunto a mi abuela dónde está Arturo.
Y ella me dice que a lo mejor está en el patio trasero porque nosotros desde la sala no lo logramos ver, que más adelante se ve el patio delantero. Así que cuando yo abro la puerta de metal, la primera que da entrada a la casa, verifico si no está a lo mejor en la marquesina jugando con mi perro Plutón que estaba amarrado, o me dirijo hacia la parte trasera del patio, el pasillo que da, o el caminito que da paso, pues un poquito más me doy cuenta de que su padre, mi expadrastro, tenía un cuchillo en mano y lo sostenía él de forma agresiva. Y la primera impresión que dio mi hermano menor de pánico fue: Gustavo, corre. En ese momento me percató de que sí hay un peligro fuerte. Y más adelante, ya luego cuando pasó todo, haciendo un pequeño paréntesis, me dice que él estaba contando qué es lo que él iba a hacer una vez llegara mi madre, que ese era el plan principal para dar paso a toda esa masacre que se dio, la verdad, horrible. Una vez yo trato de cerrar la puerta, él pues evita eso tirándome estocadas, lo que no logra hacer, no logra darme la mano. Yo, para tratar de que me hiciera daño, pues quito la mano y en eso le abro la puerta. Ya el último, mi pensamiento fue, bueno, al menos trata de forcejar con él para que tu abuela se tranque en la habitación y que él no pueda acceder a ella, porque si te está haciendo tratar a daño a ti, a lo mejor también termina tu abuela una vez que tú, ¿verdad? Pues me dirijo a la habitación de ella, trato de avisarle, pero mi abuela estaba apenas acabada de levantar de la cama, se estaba cambiando apenas. Entonces la puerta estaba entreabierta y no pude como darle ese grito de que abuela, cierra la puerta o algo por el estilo, o llama a la policía mientras tanto. Sino que en eso me volteo y ya lo tengo encima. Trato de forcejear con él, pero al fin y al cabo me termina infiriendo las heridas que tengo aquí marcadas. Y ahí ya pues se va hacia la puerta, dentro de lo que escucho, porque me deja tirado en el baño de la última habitación. En ese momento que tu expadrastro te da todas aquellas estocadas y te deja tirado, ¿tú seguías consciente al principio? Sí, al principio sí seguía consciente. ¿Y qué fue lo último que tú escuchaste cuando él fue hacia donde tu abuelita? Bueno, fue un transcurso muy largo y fuerte de escuchar y ver, porque aún podía presenciar cosas horribles que hizo. Ya para no indagar mucho en los detalles, él una vez fue a la puerta delantera, la verja de metal, la trancó, y mi abuela en ese momento se percató que yo estaba tirado en el suelo, porque la habitación estaba justamente al lado. Ella salió, porque escuchó a lo mejor el ruido que provocamos entre ellos, entre el forcejeo, y ella ve que, ¿verdad?, estoy tirado en el suelo y hay un pequeño sarco de sangre, y ella se altera y ve hacia adelante, y en eso él ya se la balanza encima, la sostiene del cabello y le lanza al lado mío. Le balbucea algunos insultos, le dice que no recuerdo muy bien, sino más de los insultos, y de que eso mismo que me había hecho a mí se lo iba a hacer a ella. En ese momento yo trato de hablar, pero ¿verdad?, me manda a callar pateándome la cara. Fue un momento muy fuerte. Y mi abuela, dentro de su intento por protegerme, ¿no?, ya yo estando herido de gravedad en el suelo, pues retira el pie y le dice que eso que, ¿verdad?, vuelve a repetírselo, eso que yo le hice a él te lo voy a hacer a ti. Ya con un tono furioso, un tono ya pues de frustración a lo mejor, porque como mencioné anteriormente, el plan principal era esperar que mi madre llegue, porque ella estaba en el trabajo, y realizar toda la atrocidad que hizo. Pues en ese momento mi abuela trata de decirle que por favor no lo haga, que piense en sus hijos, piense en la familia, que él tenía la oportunidad de redimirse, y no valió. Yo intenté también decirle que si él tuviese alguna furia o algún malestar que él tuviese, pues que se desahogara conmigo, que a mi abuelo o a mis hermanos que no le hiciera daño. Eso fue lo que apenas pude decirle, pero él no me escuchó. Luego volvió hacia la puerta delantera de hierro, y ya pude escuchar que habían personas entrando por el patio trasero y también por el pasillo que daba paso al patio trasero.
y le estaban vociferando cosas, le estaban pidiendo que por favor parara, que no lo hiciera, que parara, ¿no? Que ya me habían visto y a lo mejor vieron un poquito de lo que ya podía haber hecho conmigo, pero en eso eso de alguna forma lo motivó a seguir con lo que estaba haciendo. Súper cruel, la verdad. Con una entre paréntesis aquí, yo de verdad nunca pensé que él fuese capaz de tanto, ¿no? De generarle un daño emocional, hasta psicológico a mi abuela, con abusar de mí ya estando yo en el suelo, pateándome, y decirle que le iba a hacer lo mismo. En eso él, pues, ¿no? Se dirige a ella, la sostiene del cabello nuevamente. Y ahí es donde comienza una de las escenas que yo de verdad muchas veces me es difícil expresar. Porque fue un momento de frustración, de no poder hacer nada porque es estar malherido y tener que escuchar y ver lo que le hacen a tu abuela, porque mi abuela fue la que prácticamente me crió. Luego fue a partir de los años que yo tuve con mi madre, ya con plenitud. Y Era tu otra madre. Sí, la Así verdad. es. Ella, bueno, ya por las estocadas, no voy a entrar en detalle porque se me es muy difícil. Claro, mi hijo. Ahí de verdad yo no sé qué, no podía levantarme, y en ese momento me percato que él va hacia mí, a pesar de todo ya, y que los vecinos le estaban pidiendo a súplicas y a gritos que parara. Él se motivó más a darme más estocadas. Y esa es la verdad, dentro de todo, a lo mejor la impotencia, la euforia, la adrenalina que tenía en el momento, no las sentí como tal. Entonces, en ese momento, no sé qué tanto tiempo pasó, ya comencé a perder la noción del tiempo, y lo primero que me vino a la mente fue: mantente tranquilo. No sé cómo, pero dentro de ese mar de emociones fue: mantente tranquilo, cálmate, que ya si te hirió, lo mejor es que si te puedes llegar a salvar. En ese momento incluso tenía la esperanza de poder sobrevivir Sabiduría. y mantenerme con calma. En ese momento, ya cuando vine a mantenerme más consciente, por así decirlo, fue cuando los paramédicos llegaron y vociferaron a lo mejor algún tipo de técnica para saber si alguno de los respondía al menos. Y yo recuerdo muy bien que levanté este brazo. Los paramédicos me vieron y uno de ellos se quedó en shock por lo que había visto. Yo la verdad no sabía qué tan mal yo estaba. Hasta yo me sorprendí por el paramédico, porque él se quedó así. Y el otro paramédico le dijo: muévete, hay que moverlo, hay que sacarlo de aquí. Y me levantaron. El paramédico te dijo: hay alguien con vida, ¿no? Sí. Esa fue la pregunta. ¿Hay alguien con vida? O sea, imagínate ese escenario cuando yo llegué a mi casa de mi trabajo. Yo venía con 3 pizzas para comerlas con los niños y con mi mamá de mi trabajo, para pasar una noche tranquila. Y yo no llegué a mi casa porque los vecinos, cuando me quedé en un punto para tomar el vehículo y llegar a mi casa, ahí recibí la llamada: Raquelita, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Ven rápido a la casa. ¿Pasó algo? Sí. ¿Qué pasó? No, solo ven. Y yo pregunté: ¿el tipo se voló? ¿Se metió en la casa? Me dijeron sí. Yo dije: está pasando algo malo. Pero dime qué pasa. No, tienes que venir, ven lo más pronto posible. Increíblemente pasaron los 40 minutos más largos de mi vida. Yo entiendo que fueron 40 minutos, una eternidad. Desde que yo pude llegar, desde que me informaron que él estaba atrincherado en mi casa, hasta que yo pude llegar. Fue el calvario más horrible. Pero la tragedia más horrible fue cuando encontré mi casa llena de sangre y mi mamá acostada en un mar de sangre. Horrible. A mi vieja, a mi mamá. Lo más chulo que Doña teníamos en la Irina. vida. Él huyó de la escena inmediatamente. No, yo escuché como luego de que me dejó tirado ahí, pues
escuché como la silla del comedor se jaló para adelante, el sonido de inclusive hasta la nevera, cómo se abría. Ya luego una vecina muy cercana a mami me había dicho que él se había sentado a formarse un cigarrillo y a beberse una copa de un ron que estaba ahí en el freezer. Así, a frío, a sangre fría. O sea, sin, como si se hubiese acabado de comer un plato de comida, matando a mi mamá y casi matando a mi hijo. Gustavo, ¿tú escuchaste cuando antes de morir tu abuelita le pidió agua? Sí, esa escena la pude presenciar. Fue una vez que él terminó de darle las estocadas, él había dicho en sus palabras que tenía sed y fue hasta atrás. No sé si a lo mejor él lo hubiera pensado. Mi abuela se abalanzó sobre él dentro de la poca fuerza que tenía, apenas le llegó a las piernas pidiéndole agua y bueno, ya saben, ella le suplicó por agua y él, en vez de dársela a lo mejor, pues la puso más lejos, justamente al lado de la entrada del baño trasero, del baño de la habitación de ahí de la habitación, pues él la colocó ahí al lado. Mi abuela estaba justamente en la entrada y mi abuela tuvo que arrastrarse hasta allá. Así que la tuve hasta cerca viendo. Raquelita, cuando tú llegas y tú encuentras esta situación en tu casa, me imagino que ya él no estaba, el asesino. No, porque él se atrincheró en la casa con todos, con mi mamá y mis 4 hijos. Y él no sé por qué razón no salió, pero la policía cuando llegué me confirmó que lo habían encontrado en la escena y que para abrir la puerta tuvieron que utilizar herramientas de fuerza porque no encontraban la llave para abrir y tuvieron que romper la puerta para poder sacarlo. En lo que toda esta escena de película de terror ocurría en la vida real de ustedes, los niños, los hijos de él y tuyo, ¿estaban viendo aquello o pudieron salir de la escena? Esa es, para mí, dentro del crimen que vivimos, es uno de los peores, porque los niños pequeños de 3 y 4 años estaban durmiendo, de 3 y 5 años, perdón, estaban durmiendo y se levantaron con ese escenario. Y viendo a su papá. Haciendo eso. Wow, Raquelita, Gustavo, tú que viviste con él como padrastro un tiempo, ¿tú nunca viste venir el nivel de agresividad de aquel hombre? Honestamente, mijo, que ya tú eres un hombre. ¿Tú viste señales rojas como hijastro? Como red flags, como tal, sí, ya las veía, como le hablaba a mi madre, como algunas veces le pegaba a ella, frente de inclusive a mi abuela y yo. Algunas veces eran bastante fuertes, eran cosas que sí, yo no, de verdad, no toleraba. De hecho, en algunas ocasiones, él me llegó incluso a dirigir mal la palabra, porque yo le pedía que parara. Ya cuando comencé a crecer, fueron ya de mala manera, porque estaban pasándose de la raya. Pero que él llegara a eso, no. Yo no pensé que él tuviese tanto valor de hacerlo. O cobardía, quién sabe. O cobardía. Raquelita, ahora viendo todo lo que vivieron, ¿qué tú piensas para esas mujeres que puedan estar viviendo lo que tú viviste previo a ese desenlace fatal? ¿Qué tú hubieses podido hacer diferente, honestamente? Antes de que pasara todo. Es que yo hice en su momento lo que tocaba, que era dejarlo. Y eso fue lo que lo enfureció más. Eso fue lo que más hizo que quizás se sintiera abandonado, traicionado, porque ante todo esto, este patrón de conducta de este tipo de hombre, o vamos a poner hombres y mujeres, tienden a explotar cuando sienten que la víctima o la persona que ellos dominan se les va. Pero ese es el miedo que me da, y a esas mujeres es que yo quiero que tú les digas, porque muchas de ellas ni siquiera se atreven a denunciar por miedo, porque saben que ya ahí están las estadísticas, salen los periódicos a diario, que cuando denuncian y piden la orden de alejamiento, el individuo se vuelve un monstruo. Tenemos los días contados después de la orden de alejamiento. Entonces, ¿qué tú le dices a esas mujeres que están ahí adentro ahora mismo? Lo primero es que ese tipo de situaciones, la violencia
no se sana con violencia, pero para salir de la violencia hay que tener valor y hay que enfrentarla, porque no es una condición que se vea físicamente, pero es algo letal, la violencia intrafamiliar. Y para poder lidiar con eso y salir de eso, la determinación, la convicción, la fuerza de voluntad son determinantes, porque luego que tú tomas la decisión y aprendes a batallar contigo misma, que es con la primera persona que tú tienes que batallar para salir de eso, porque tú tienes que batallar con tu baja autoestima, con tu sentimiento de que no estás haciendo las cosas bien, de que la culpable eres tú, porque en todo momento todo se circunscribe a que uno se siente culpable del mal que está haciendo el Señor, del mal que está haciendo tú, o sea, y se vuelve un círculo vicioso en el que tú de verdad tienes que vencerte a ti misma primero. Wow, Convencerte a ti misma primero de que no es la forma de vida, de que no está bien y de que tú tienes que salir de eso. Cuando tomas la decisión, entonces tienes que pasar a la segunda batalla, que es enfrentar al verdugo y enfrentar las debilidades y enfrentar la agresión económica y enfrentar la agresión familiar y sentirte sola, porque cuando estás en medio de violencia te quedas sola porque la gente teme de juntarse contigo, teme de buscarte porque tiene miedo de que buscándote y hablándote esa persona te pueda dar un mal golpe o puede enfurecerlo y que te agreda. O sea, uno al final termina muy solo y es lo segundo con lo que uno tiene que lidiar para salir de eso, con la soledad, con tener que salir a flote y de empezar a buscar ayuda y encontrarla. Y luego de que la encuentras también saber que si encuentras ayuda es otro detonante para que esa persona te diga a ti que tú no puedes tener, que tú no. O sea, son muchas batallas. Yo las viví y yo puedo dar testimonio de que si no lo haces de esa forma, no lo logras. Pero también, aparte de luchar contigo misma, de tomar la decisión y de buscar personas que te ayuden y encontrar personas que te ayuden, aprovechar el escenario y hacer las cosas aún con la tristeza, el corazón roto, las emociones destruidas, tu autoestima en el piso. Con todo eso que ahí vive en ese momento, tú tienes que decir, mira, con todo eso, como me dije a mí misma, con todo eso que tú tienes, Raquel, con todo eso tú vas a dar lo mejor, con todo eso tú vas a salir a flote. Y con todo eso, con ese bulto de dolor, de tristeza, de pena y de todas las ganas de salir adelante, yo fui a ese concurso y di lo mejor de mí. Y conocí a Tita y aproveché el escenario. Y hasta el sol de hoy fue una carrera que decidí tomar y en la cual aún sigo corriendo. Y en la cual yo aproveché el escenario. Wow. Gustavo, escuchando a tu mamá, hoy por hoy, ¿qué tú sientes por esa mujer que te parió? Para empezar, muchísimo orgullo de ella. Ella siempre ha dado como un ejemplo firme de lo que es una mujer fuerte. A pesar de los malos ratos que pasábamos allá en la casa, ella siempre se mostraba positiva. Y nos regalaba a mí y a mi hermano, que en ese momento estaba nacido Arturo, una sonrisa y un beso y un buen plato riquísimo de comida. Gustavo, estuviste al borde de la muerte. Un mes en cuidado intensivo, debatiéndote entre la vida y la muerte. Hablaba con Raquelita, quien solamente en ese momento estaba entregada a ti. Ingrid, déjame decirte algo, que una de las cosas que me hizo a mí tomar la decisión fue el ver a Gustavo como estaba. Y el médico o los médicos que me iban a dejar entrar para verlo después de lo que pasó, me dijeron, mire, señora, su hija está en una condición muy delicada y nosotros sabemos que a usted le acaban de matar a su mamá, pero usted tiene 2 decisiones que tomar ahora mismo de vida. O usted entra a esa sala como la mujer más fuerte y con todo el amor del mundo a darle la mejor energía que su hijo necesita para poder sobrevivir, o se queda llorando la muerte de su madre. Tiene segundos para decidir. Y así son las cosas en la vida. Raquel. Segundos en el que tú tomas una decisión y dices, bueno, mami, lo siento, pero yo tengo que ir con todo lo que me diste y toda la fortaleza y todo el amor a extrapolarlo a Gustavo, que lo necesita, porque él
se está debatiendo por su vida. Y yo entré con una sonrisa a decirle a él, todo va a estar bien. Son momentos de decisión. Yo entiendo que tú eres un milagro y que Dios te permitió vivir, no solamente por la madre que estuvo a tu lado, mandándote todo ese amor, por la abuela que en vida te dejó un legado, porque yo creo que la resiliencia de ustedes dos viene de la abuela. Es ella. Doña Rina les Ella llenó el era- tanque de amor. Ella era la resiliencia hecha persona. Era una persona que ante los problemas sonreía. O sea, nunca era, o sea, Siempre. derrotarse o entristecerse nunca era una opción para mami. ¿Cuánto Nunca. tiempo te tomó recuperarte realmente de algo que parecía imposible? Luego del mes de cuidados intensivos fue un año completo en el que también tuve que asistir a natación para poder, ¿no? Para Desarrollar su pulmón nuevamente. mi pulmón que salió lesionado. Ah, wow. También recuperar la fuerza en el cuerpo, que fue lo que el doctor recomendó. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que mi propósito es ser un padre ejemplar de familia, a pesar de todo, con el ejemplo de que en paz descanse mi abuela y mi madre, que a pesar de las dificultades salieron adelante. ¿Cómo se sienten? Y cada uno quiero que me diga con la sentencia. Acaba de ocurrir hace poco que le dieron la sentencia de 30 años de cárcel. ¿Qué sentiste tú, Gustavo, cuando lo escuchaste? La verdad sentí justicia, más por mi abuela que por mí mismo. Raquelita, ¿qué tú sentiste en ese momento que tú oíste 30 años? Quizás pueden pensar que es un tema para celebrar, que le canten 30 años te condena al asesino de tu madre, pero el pequeño detalle de que sea el padre de tus hijos muestra una cara diferente. No celebro los 30 años, pero sí se hizo justicia. No es que sea un tema para celebrar, porque estamos felices, se hizo justicia. Pero el problema es que es esa persona. Y yo no quería que mis hijos tuvieran en su memoria y en su historia familiar un recuerdo así. Por eso no lo celebro. 30 años al padre de mis hijos. Pero estás durmiendo en paz, por lo menos. Trato. ¿Hiciste Porque las paces con lo vivido? conmigo misma, para poder darle el apoyo que mis hijos necesitan y para poder seguir trabajando en lo que hago y en lo que amo. Tengo que tener mi corazón limpio de rencor, de odio. No siento ningún tipo de rencor ni odio hacia esa persona. Mi mamá no me enseñó el odio. Tu mamá te enseñó de la fe y de su visión, de su filosofía de vida, y tú me lo decías fuera del aire. Y yo quiero que la gente sepa cuál fue esa filosofía y esa fe que te sostuvo en pie, Gustavo, y que te traspasó tu madre, incluso segundos antes de morir. Las últimas palabras que mi mamá le dijo a Gustavo fueron "Nan mejor en Gekyo". Mi mamá era una persona que vivió lo que es la ley de causa y efecto, respetando la ley del karma, de no hacerle daño a nadie. Quienes conocían a mi mamá sabían que dentro de su convicción y su forma de ser era respetar la existencia de cada uno. Mi mamá era tan inofensiva como una hormiga, quien no merecía ante nuestros ojos morir así. Esa Sí. frase que ella dijo, ¿qué significaba antes de morir que le dijo a Gustavo? Es la forma de ella transmitir toda la fortaleza de la que ella aprendió a través de su práctica. Toda esa fortaleza, toda esa sabiduría, todo ese amor es lo que ella transmitió. Su última energía, su última luz, se la traspasó a él. ¿Tú lo ese recibiste, momento. el mensaje que ella te estaba dando de fuerza? ¿Qué tú sentiste en su momento? Lo escuché fuerte y claro, lo que ella me había dicho.
Y era una frase que ella siempre nos decía en los momentos más difíciles. ¿Podemos traducirla? ¿Y qué significaron esas palabras que tu mamá dijo justo antes de morir a Gustavo? Eso es vibración, energía, causa y efecto. Wow. Vibración, energía, causa y efecto. En esas palabras, donde esa señora estaba perdiendo la vida, imagínate la fortaleza que tenía mi mamá. Ella no se enfocó en que estaba muriendo. Ella se enfocó en darle a Gustavo La energía. la energía y la fortaleza. Gustavo, gracias por abrir tu corazón a compartir un testimonio tan doloroso. Y le voy a pedir a Dios, de verdad, que te siga ayudando a sanar, y a ti, Raquelita, que puedan seguir sanando y reconstruyendo su familia, esos niños que puedan vivir ahora desde la paz y que solo reciban el amor y la energía Positiva. de doña Rina y de cada uno de ustedes, con el favor de Dios. Y mira, Ingrid, yo de verdad me siento muy agradecida por todo el país, por el apoyo que gente como tú, como Tita, que ha sido mi aliada, que me ha dado la mano. Te has quedado trabajando a su lado en sus proyectos más importantes. Sí. Te has convertido en su mano derecha de la mejor chef dominicana. Así es. Ella ha sido un gran apoyo para nosotros y quiero agradecerte a ti, a Tita y a todo el país que en su momento oró de todo corazón por la vida de Gustavo. Ay, sí, Gustavo. Y las oraciones tienen poder y la fe tiene poder. Y nosotros somos de verdad testigos y estamos muy agradecidos. El poder de la fe. Vamos a darle gracias a Dios en este momento por tu vida, Gustavo, porque yo estoy convencida que es un milagro, que Dios tiene mucho propósito contigo, más allá de ser el caballero de la armadura dorada de mamá, mucho más allá, mi hijo, que Dios te bendiga. Raquelita y Gustavo, gracias. Gracias por abrir el corazón cuando sé que era algo que querían mantener en privado, con el solo fin de complacerme, a ver si por lo menos una mujer, una familia podemos salvar de todo esto. Que Dios me lo bendiga grandemente. Muchísimas gracias, Ingrid. Mi gente, Gracias. un testimonio desgarrador, pero al mismo tiempo nos devuelve la fe y la esperanza en que sí podemos. Mujeres, ustedes sí pueden. Raquelita les ha dicho cómo, y Gustavo es un ejemplo de cómo una mujer en medio del dolor puede criar un gran joven de bien. En este momento ya esto está colgado para ti en nuestras plataformas digitales, Mujeres al Borde RD en YouTube, y aquí nuestro podcast, Mujeres al Borde Podcast, para que lo comentes y lo compartas con todo el que lo pueda necesitar. Gracias por tu compañía y hasta el próximo episodio. De verdad, gracias, mi amor.